bienvenidos a lo que se supone que es otra versión del podcast Ñemogue Tark. Estamos en compañía de la arquitecta Rosana del Pino, Violeta Pérez y del arquitecto Giacomo Favilli. La arquitecta Rosana del Pino fue invitada para una suerte de seminario que incluía un taller también. Y bueno, estamos en eso y preguntémosle a ella básicamente el tema que específico que lo desarrolló, o sea, durante una conferencia junto con, digamos, más que una conferencia, sí, una conferencia debate, panel con el arquitecto Nicolás Berger y el arquitecto Lucas Fuster. El tema específico, Rosana, el diagrama como herramienta, ¿sí? Vamos a la parte de la charla, o como vos quieras, o contanos. Aclaración, la arquitecta del Pino es docente formada en la FADA y con posgrado en Barcelona, y actualmente es docente en Brasilia, en una universidad. Es básicamente el método que utilizás vos a contrapelo, o ya lo dirás o no, ¿verdad? Bueno, bienvenidos todos. Bueno, de hecho estuvimos ayer hablando sobre el tema de los diagramas como herramientas en un debate un poco, tratamos de conectar ciertos temas, pero el foco principal que tocamos ayer fue este del diagrama. Yo creo que quedó como una idea capaz un poco teórica, un poco ambigua, y hoy lo que estamos haciendo es desmistificar esa cosa un poco teórica y no posible y tratando de llevar de una manera un poco práctica el tema. Y vemos que es difícil porque algo que se desarrolla en el tiempo con un semestre prácticamente de trabajo y lo estamos haciendo en una tarea un poco faraónica en un día. Y lo que me deja bastante motivada es que se puede, o sea, estamos tratando de hacerlo, es que casi una aventura muy, muy fuerte, pero los chicos están entendiendo y se están animando, y yo creo que lo lindo es proponer algo o hacer una provocación que sí, en otros lugares, como hablábamos con Giacomo, ya se estudian, se hacen, se trabajan, pero yo creo que por aquí en mi facultad son como temas que aparecen como novedad, porque todavía estamos en un sistema donde la arquitectura se aprende a través de la tradición moderna. Y la tradición moderna está muy bien, pero creo que estamos en otro momento histórico donde podríamos incorporar otras variables. Entonces el diagrama no es nada más que, no es un dogma, porque si lo tomamos como una realidad, vuelve a ser un dogma. Y si una posibilidad, yo creo que mañana tal vez aparecen otras, de otras formas, pero bueno, son herramientas, y como herramienta uno la usa cuando es necesaria y vuelve a usar otra. O sea, una cosa que hablábamos también es que nada se descarta. O sea, puede ser perfectamente retomada o tomada en relación a otras posibilidades. Y lo que estamos viendo hoy es un poco llevar eso a la práctica y con mucha satisfacción, porque lo veíamos casi como un imposible y creo que las cosas están fluyendo bien. Cuando fluye la energía y hay ganas de hacer, yo creo que surge la sonrisa en el profesor o en el docente que se anima, y estas cosas así de un día para otro, 2 días, claro, son como bastante esfuerzo y tal, pero cuando ves que los chicos sonríen y las cosas se asimilan, esa mente capaz de poder articular cosas, yo me siento muy contenta. Porque digo, bueno, valió la pena, estamos aquí, están saliendo cosas, no vamos a llegar a un resultado, porque el resultado no es tampoco lo que queremos, sino justamente dejar una provocación. Exacto. Y ahí cabría recordar que el tema era del instrumental, de la herramienta analítica a la herramienta proyectual. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, Violeta, tu mirada un poco de afuera, ¿cómo la
Bueno, realmente a mí me entusiasmó muchísimo, número uno, por estar acá con ustedes. Eh, Son estos momentos de reflexión los que después nutren la actividad profesional y esta herramienta que nos mostró Rosana, o metodología de análisis, podemos llamarle, eh, me parece interesantísima desde el punto de vista que profundiza cada uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que es aplicable a cualquier escala de proyecto. Eso es lo lindo, ¿verdad? Porque me imagino trabajar inclusive con escalas menores que hacen que todas esos diagramas, al superponerlos, te dan ya una idea bastante cercana y asertiva de lo que uno tiene que, la respuesta que tiene que dar en arquitectura, a esa necesidad, a ese pedido, a ese espacio. Realmente para mí es aplicable a un edificio, a una vivienda, a un negocio, porque profundiza tanto que hace que sea muy completo. Realmente es aplicable para no solamente para los estudiantes en términos de ejercicio, sino en la vida real. Me encantó, realmente. Ayer hablaste de, ayer justamente estábamos comentando algunas cosas y recién mencionaste el tema acumulación o integración. Quizás también las cosas funcionan dialécticamente, pero algunas otras acumulativamente. ¿A dónde voy? En tu introducción, que fue así dicho, colocabas lo tipológico, no, lo idea partido, no. Entonces, la pregunta, lo que estamos en base a eso, giraba unos interrogantes que salieron luego de tu conferencia. Justamente sería bueno que lo veamos, es hasta qué van, falta una tercera cosa. Colocaste un, no era Palladio, pero era basado en Palladio. Durán. Durán, ok, ya creo, de Bossack y todo eso. Y luego estaban las variantes de Axelman, que eran tridimensionales, ok. Y nos pareció simpático porque hasta qué punto no hay una continuidad de eso en esa posibilidad de variación, esas variantes que de otra herramienta, otra época histórica, etcétera, las planteaba Durán, basado en otros previos. ¿Hasta qué punto eso en realidad no continúa? Entonces, di muchas vueltas, pero la pregunta ¿es disyunción o no es una disyunción? Es decir, ¿qué pasaría si a ese esquema tipológico se lo enriquece con, ¿cómo llamarle?, con descriptores de lectura que resulten eh, más contemporáneos y que superen aquella cosa fija de lo moderno? ¿Hay, a tu criterio, alguna posibilidad de que esas dos cosas se vean como un enriquecimiento de una línea o no? O todo es dialéctico, es agua y aceite, no maliciosamente, no, porque eso se acumula, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se acumulase lo anterior? Pues es imposible metodológicamente, ideológicamente, entre comillas. Proyectual, ideología proyectual, digo, ¿verdad? Bueno, yo creo que nada se descarta en la posibilidad. Cuanto más variables, yo creo que es más interesante. Hablábamos hoy, por ejemplo, que el tipo puede ser una variable y que si introducimos Durán como una variable histórica, por ejemplo, y estamos hablando de un diagrama histórico, podría ser un layer más. O sea, no importa eso. Un palo diagrama o una, ¿cómo se llama? Una
estratigrafía de estratos Un estrato, históricos. Sí, porque me hace acordar un poco de Eichmann cuando va a Venecia y rescata tramas en una intervención y rescata tramas que ni existieron o que podrían existir y dice, bueno, este es el trazado medieval, y este es el trazado Le Corbusier. O sea, todos sabemos que no es un proyecto que no se realizó, pero está en el colectivo, el Hospital de Venecia, está en el colectivo de los arquitectos que existe ese proyecto. No existió, pero existe en el... Entonces, a mí por eso me encanta la mente de Eichmann, porque él como dice, bueno, si también rescato la de Le Corbusier, porque es una capa que al no estar, pero está en nuestro inconsciente. Entonces ves que podés, dependiendo de cómo veas, pueden rescatarse ciertas cosas. Yo creo que te molesta un poco el hecho que tache. No, al contrario, esa es la parte divertida. Pero yo creo que es una provocación, diciendo un poco que tenemos que tener... No para nada. Pero yo hago esto de una manera un poco provocativa también para decir, bueno, al decir que no es un capricho, al decir no podemos usar más la palabra partido, me refiero a que en un proceso abierto, si yo digo partido, estoy siendo contradictoria. O sea, hay cosas en las que el criterio tiene que ser un poco... ¿Y qué palabra colocamos? La que quieras, pero no partido. Entonces, de alguna manera, por eso me gustan las palabras iniciales como agenciamientos, líneas de fuerza, posibilidades, germen caos. Y vos decís, pero es un caos. No, pero el germen caos se está creando y puede ir para acá o para allá de acuerdo a cómo se muevan. Viole tiene un diagrama lindísimo. Yo cuando hablamos alguna vez de tus trabajos, tiene un diagrama lindísimo de visuales de casas que fueron haciendo con que una se mueva y la arquitectura respondía a eso. Yo no sé si eras consciente, pero eso fue lo que generó el movimiento de las casas. Y eso es una variable que aparece, pero nítidamente en lo que estás haciendo. Y entonces yo creo que depende de cómo se mire, posibilidades varias. Así como el diagrama puede ser muy limitante también. ¿Por qué limitante? Puede ser porque es una máquina un poco abstracta y al ser muy abstracta puede estar alejándote también de ciertas cosas. Y uno puede decir, yo veo esto y esto, pero si no ves lo otro, te limita. O sea, acaba siendo una cosa también un poco rígida. Cuanto más posibilidades existan, más interesante puede llegar a ser eso. Lo que se crea, lo que sale, cómo se produce, etc. Hablando del Hospital de Venecia, obviamente, y del veneciano, ¿verdad? Sí, justamente estábamos hablando durante el almuerzo con Rosana, justamente hablando de tipo, en arquitectura, en mi escuela, la escuela de Venecia, es famosa justamente por todos los estudios sobre el tipo. Usted estaba comentando de ese libro, siempre de Carlo Martí Arís, un catalán, digamos, que escribe un libro que la variación de la identidad, el tipo en arquitectura, demuestra cómo el tipo no es algo fijo, ¿sí? No es algo justamente dinámico que se transforma. Entonces, justamente la tradición moderna rescata, digamos, cuestiones tipológicas a partir de los griegos, de los romanos, de Schinkel, de Mies, los orientales para Wright, etc. Entonces creo que justamente ahora dijiste muy bien, es una estrategia proyectual de la del diagrama que se incorporan, no es que se incorporan a una tradición moderna. También todo eso referente, yo creo, hoy hablaste de Sanaa, Oma, son todos profundos conocidos, o sea, conocen muy bien ellos, su punto de partida es la tradición moderna, claro. ¿verdad? Pero justamente tratan de ir más allá, ¿sí? Tratan de ir más allá porque hay una complejidad de la sociedad contemporánea, de la ciudad contemporánea que nos toca vivir, que, digamos, necesitamos encontrar herramientas justamente que nos permita comprender toda esa complejidad. Entonces me parece muy interesante y me parece que no son excluyentes, digamos, esa cosa. Al contrario, me parece que son herramientas que nos permiten justamente comprender más de toda esa complejidad, de todas esas capas que se sobreponen. Eso me parece que el tiempo, también hablaste mucho del tiempo, sí. De los procesos,
¿ya? Eso me parece que es algo que tenemos que poder incorporar en nuestra herramienta. Yo creo que tal vez ya me estoy planteando un poco la palabra tipo, tal vez sería tipología, algo un poco más rígido, porque cuando veíamos las diferentes plantas y las posibilidades, o sea, cuando hablamos de un edificio que se adapta y hablamos de una planta tipo, entonces, ¿para qué hacemos todos los diagramas si vamos a repetir la planta infinitas veces y las ventanas son padrones? O sea, estamos pensando de hecho en variables. Y al hablar en variables, la tipología se convierte en una rigidez. En ese sentido yo creo que viene la provocación, en pensar que esa palabra no se adapta. Entonces voy a hacer una planta tipo dentro de una complejidad de un diagrama, no es compatible. O sea, Justamente en el 800 empezó a volverse algo rígido. Durante todo eso comprendía el tipo como algo muy rígido. Claro, incluso te daba la receta, te decía, sí, si vas a hacer una biblioteca, había como tiene que ser neoclásico y tiene que ser así. Incluso a nivel formal. A nivel El formal. banco tenía que ser tal cosa, el Exacto. otro, la iglesia neogótica. O sea, Con algo de cosa, egipcio y claro. tal, y era como, en ese sentido yo creo que coloqué aquello, y un poco también siguiendo lo que hablaba Montaner, que a eso es lo que vamos, pero no descartar, no quiero decir que no hay que estudiar Durán y no hay que entender el tipo, incluso las plantas palladianas que hace este arquitecto Whitaker, The Principles in the Age of Humanism, cuando analiza todas las plantas, comienza en el Renacimiento y va a analizar, hace un análisis de todas las plantas de Palladio, y eso es una visión diagramática de los edificios de Palladio, muy inicial, y no es descartable ni un poco. Y luego viene, por ejemplo, Colin Rowe y va a usar esa misma lógica que inicialmente comenzaba Whitaker y habla ya de otros modelos matemáticos. Y Colin Rowe influencia después a Peter Eisman porque era profesor. Y uno va viendo también esa evolución. Uno que viene después de analizar todas las iglesias renacentistas, la música en el Renacimiento, las cosas palladianas, cómo el hombre se abre y la matemática aparece y las proporciones, el otro que habla de la matemática y el otro que ya dice que no hubo una arquitectura moderna, sino hubo una continuidad en la historia y que no existe, que dice Eisman. Entonces, vos decís, ¿pero por qué dice esto? No, pero claro, cuando ves esa continuidad histórica se entiende un poco más. Y yo creo que lo lindo es un poco eso, de no descartar. Yo creo que no, cuando tacho es una provocación, pero no quiere decir que nos tenemos que olvidar de aquello. No. Incorporar aquello. Hay que ver también la línea como sobreposiciones, no como simplemente obliteraciones. Bueno, a mí también me interesó mucho el tema de esa metodología, principalmente por la flexibilidad, la permeabilidad, el cambio de paradigma, de cierta manera, en un proceso de pensamiento que tenemos que hacer a la par que, o sea, el análisis y bueno, la filosofía siempre es lo que le da contenido a lo que podemos estar pensando, razonando y luego finalmente son miradas, porque cada uno tiene una mirada diferente, por eso es que también los resultados proyectuales son completamente diferentes, o sea, cada uno puede tener en el mismo sitio, con la misma topografía, con las mismas condiciones, respuestas totalmente diferentes, pero lo que me encanta de este tema de los diagramas es que se aproxima, o sea, es coherente con el cambio sociológico que vamos viviendo en todo lo que tiene que ver, inclusive hablando de la necesidad de volver otra vez, o sea, del fracaso de Brasilia y la necesidad nuevamente de tener cerca la diversidad de actividades y la facilidad de estar, de la proximidad de todo lo que tenemos en la vida misma, en la cotidianeidad, ¿verdad? Es un poco esa permeabilidad que se da con
con lo que Salvador está planteando, ¿verdad? Y esos propios edificios que se abran y el análisis ya te va dando resultados de plantas libres, del corte libre, donde cobija y da la posibilidad de cobijar programas completamente diversos que son los que enriquecen al modo de vida de hoy, ¿verdad? O sea, contemporáneo. Y el tema del partido, la forma en que analizamos a la manera moderna, hacía que sea muy rígida esa metodología. Y me encanta siempre el tener la posibilidad de pensar de otra manera las cosas. O sea, ¿cómo puede ser de otra forma esto mismo, verdad? Y también me acuerdo o sea, de la mirada de un fotógrafo o de un cineasta que no ve, o sea, la mirada es completamente diferente, pero yo creo que la arquitectura se percibe, o sea, de hecho no es que yo creo, la arquitectura se percibe en movimiento. Entonces, ese movimiento y esa diversidad es lo que yo creo que es sumamente interesante y nutritivo de todo esto. Finalmente, Rosana, cerrando tú ya le habías dado una fuerte impresión específica aunque aclaraste que esto es una suerte de prueba o maqueta, unos 100.000 más o menos, pero que como no se busca tanto un resultado como un método, eso sí está funcionando. ¿Algún comentario sobre específicamente este grupo o estos grupos que te tocaron, con los cuales te tocaron trabajar hoy acá? En la facultad. Claro, vamos a hacer una aquí ahora así más. Aquí hoy. Aquí hoy, en esta jornada, que tiene un cierre mañana, ¿verdad? Yo les dije a los chicos que va a ser un paradigma, que voy a llevar esto a los alumnos y les voy a decir que es posible nacer un día y que estamos perdiendo tiempo. Eso es. Bueno. Ok, va a servir. Va a servir como algo, una imposible. Yo decía, o va a ser un fracaso o va a ser una maravilla. Y estoy maravillada porque se agarró la provocación y estamos yendo. Muchísimas gracias a todos.